El tercer tipo de circuito que podemos tener cuando estamos calculando el equivalente de Thevenin y Norton es una red que le solemos llamar muerta o inactiva, es decir, cuando no contiene ninguna fuente independiente. Puede contener solamente elementos pasivos y fuentes dependientes de corriente o de voltaje. Para poder explicar este tercer tipo de circuito o el procedimiento que tenemos que seguir, vamos a considerar este ejemplo 3, en el cual vamos a calcular el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Fíjense con detalle que la red que estamos considerando solamente está compuesto por elementos pasivos, que en este caso son estos elementos, y estas fuentes que son fuentes controladas o fuentes dependientes, en este caso una fuente dependiente de corriente y una fuente dependiente de voltaje. VAB es el voltaje que tengo entre estos dos terminales y VAB es también su variable de control que está dependiendo de este voltaje que está acá. Veamos seguidamente la solución. Vemos que el circuito no tiene ninguna fuente independiente, o sea, es una red muerta o inactiva. O sea, acá no hay ninguna fuente de corriente o de voltaje independiente, entonces realmente es una red muerta. Entonces ya podemos intuir, como estamos indicando acá, de que el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton no va a tener ninguna fuente, en este caso independiente, o sea que el voltaje de Thevenin va a tener que ser cero, la corriente de Norton va a tener que ser cero, o sea que el equivalente realmente de este circuito tiene que ser una resistencia. Si nosotros tuviéramos la forma de colocarnos con un instrumento y medir la resistencia entre A y B, tendríamos solucionado el problema porque el equivalente de Thevenin de este conjunto, o sea, de esta red, sería una resistencia, y eso es lo que vamos a calcular. Solo que no tenemos forma de saber cuánto va a ser la resistencia de estos elementos. Entonces vamos a seguir el siguiente proceso. Para obtener el equivalente de Thevenin, se sugiere aplicar una fuente de corriente genérica de valor I entre A y B y calcular el voltaje V entre los extremos de esta fuente, para así luego calcular la resistencia de Thevenin. Algunos sugieren darle valores numéricos, por ejemplo 1 ampere aplicado entre A y B, desde B hasta A. Entonces calculamos cuánto es el voltaje de esa fuente que estoy calculando, de tal manera que la resistencia de Thevenin va a ser V dividido 1 ampere. Directamente va a ser igual al voltaje de la fuente. Igualmente, si no queremos aplicar una fuente de corriente, podemos aplicar una fuente, en este caso de voltaje, entre A y B. Entonces, una fuente de voltaje entre este punto y este punto, y calcular la corriente que genera esa fuente de voltaje en el circuito. Entonces, vamos a calcular la resistencia de Thevenin dividiendo V entre I. Algunos también sugieren aplicar, por simplicidad, una fuente de 1 voltio y calcular qué corriente genera eso. Entonces dividir después 1 voltio entre la corriente que genera para obtener la resistencia de Thevenin que estamos calculando. A los efectos prácticos vamos a considerar el ejemplo que habíamos presentado y vamos a hacer el proceso. Primeramente vamos a considerar aplicar una fuente de corriente de valor I, que como dijimos puede valer 1 ampere, y vamos a tratar de calcular el voltaje que genera esta fuente de corriente I. O sea, no olvidemos que nuestra incógnita es de B, eso es lo importante. Por eso a veces la gente dice de que es mejor darle un valor de 1 ampere para tener bien claro de que la incógnita es de B. Yo tomé el análisis de nodo, consideré esto como referencia, consideré este nodo 1, este nodo 2 y este nodo 3. Como acá tengo una fuente de voltaje, acá tengo realmente un supernodo. Entonces planteo la ecuación de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, llega a esta corriente 0,01 VAB, ¿ok?
llega negativo, a lo que llegan le coloco negativo, sale una corriente V1 sobre 20, sobre 200 ohm, sale una corriente entre 1 y 2, V1 menos V2 sobre 50, la ecuación del nodo 1. La ecuación en el supernodo 2,3 está indicado acá, sale una corriente de 2 a 1, V2 menos V1 sobre 50, sale una corriente de 3 hacia el de referencia, V3 menos el de referencia, que idealmente es 0, V3 sobre 100, y en este punto llega una corriente de valor I. También podemos ver acá de que el valor de B que estamos buscando es el mismo valor de B a B, es este mismo valor, entonces ya tenemos una ecuación más, y también de que V3 menos V2 es 0,2 B a B, o V2 menos V3 es menos 0,2 B a B. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones para poder calcular V en función de esta corriente I que estamos aplicando. Aquí está el sistema de ecuaciones que habíamos escrito. Yo sugiero en este caso de la ecuación 3, reemplazar en este caso V2 menos V igual a menos 0,2 V. Entonces de acá despejar V2 en función de V, ¿ok? Esto de reducir, tenía una ecuación 5, esta ecuación 5, que sería V2, llevar en la ecuación, en este caso 1, y también reemplazar ahí la relación de que V3 es igual a V, ¿verdad? Entonces reemplazamos 5 y 3 en 1, entonces voy a tener que esto va a ser V. Reemplazamos directamente, voy a tener menos 2, acá realmente se multiplicó previamente todo por 200, entonces por eso tengo menos 2b, acá tengo b1 más 4, 210 50 es 4, 4b1 menos 4b2, entonces reducimos un poquito ahí b1, en este caso el valor de b2 ya estamos reemplazando, ok. Entonces tenemos que B1 lo puedo calcular también en función de el valor de B que estoy queriendo calcular. Reemplazo otra vez 3, 5 y 6 en la ecuación 2. En esta ecuación todavía no reemplazamos. Entonces ahí voy a escribir B2 en función de B, B1 en función de B, que es lo que está acá, ok, y B3 que era B. Previamente acá estoy multiplicando todo por 100 para simplificar. La I pasó al otro lado, aparece acá. Entonces acá tengo el valor de B en función de I. ¿Ok? Entonces B es igual a 2500 sobre 13I. Y en este caso la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje dividido la corriente, que sería 2500 sobre 3. Y este sería el equivalente de Thevenin en este caso. ¿Ok? Solo el ejercicio ya está concluido, pero solo para indicar, eh, muestro la otra forma. Ahora, en vez de aplicar una fuente de corriente, en este caso voy a aplicar una fuente de voltaje. Con esta polaridad es importante también ver la polaridad con la cual se aplica. Y en este caso mi dato es B y mi incógnita es I. Vuelvo a repetir, si ustedes prefieren le pueden dar valores, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, el valor que ustedes quieran para simplificar. Yo le llamo en forma genérica B y planteo de vuelta el sistema de ecuaciones. Acá para los efectos de practicar yo preferí aplicar análisis de malla. Consideré 3 mallas en este caso, hasta esta malla, en la malla 1 planteo la ecuación y tengo que esta corriente que está acá coincide con esta corriente de malla, ¿lo ven? Coincide, perfecto. Entonces tengo 200 y 1, y en este caso recorro en este sentido 200 y 1 y le sumo a esta corriente,
de corriente, por eso es más 0,01 VAB. Luego llego a más 100 y 1 menos I, ¿verdad? Menos I, que es mi incógnita, no olvidemos. Luego más 0,2 VAB más 50 y 1, la primera ecuación. La segunda ecuación, que la puedo obtener de acá, sería menos B más 100 y menos I1 se contrarrestan. Y también tengo de que B es igual a VAB. Este voltaje coincide con VAB, ¿ok? Y coincide también con B3, a pesar de que acá B3 no tiene sentido, era de la otra ecuación. Esto realmente no tiene sentido. De la ecuación 2, puedo obtener I1 en función de I y de B. Y esta ecuación puedo llevar, le llamo 4, y puedo llevar 4 y 3 en la ecuación 1. En esta ecuación reemplazo I1, reemplazo acá, esto reemplazo por B, ok, esto reemplazo por B, esto reemplazo por I, esto reemplazo por B, que es esta expresión que está acá. Entonces tengo una ecuación en donde básicamente al reemplazar esto por en función de I y B, tengo una ecuación de I con B, en la cual yo trato de calcular I. Entonces esta es la relación y sale I igual a 13 dividido en 1500B. Y la resistencia de Thevenin va a ser el inverso B sobre I. Y tengo el mismo valor que había obtenido aplicando una fuente de corriente. Vuelvo a repetir, no hay ningún inconveniente en darle valores a este valor de B, o en el otro caso, cuando aplicaba la fuente de corriente, darle un valor numérico que el resultado va a ser el mismo. En todos los casos siempre se puede aplicar esta condición.